Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, colegas, amantes de la seguridad industrial? No tan amantes, también son bienvenidos. Nos llegó la siguiente pregunta de Francisco PX10 y nos dice lo siguiente. Hola maestro, prevención de riesgos es una jefatura de la línea de mando de supervisores. Espero su respuesta y saludo. Bueno, esa es la pregunta, de manera que si quieres saber cuál es la interpretación que nosotros le damos, la respuesta que nosotros vamos a entregar a Francisco, te sugiero que te quedes con nosotros. Bueno, como respuesta es importante tener en claro lo siguiente. Como primera cosa, obviamente que en ninguna profesión, en ninguna organización está establecido de si alguna profesión tiene o no que ser una jerarquía, una gerencia, si es que va a tener personas subordinadas o no. Ese tipo de cosas se ven desde el punto de vista organizacional. Por lo tanto, no está descrito por ley de si el experto en prevención de riesgos va a ser una jefatura de la línea de mando o no. ¿Ya? Eso como primera cosa. Sin perjuicio de eso, es importante que desde nuestra evidencia empírica existen tres tipos de organizaciones que a lo largo de todo el tiempo que llevamos trabajando con la empresa nos hemos dado cuenta, y cada tipo de organización desde el punto de vista de seguridad y salud ocupacional define, ¿verdad?, cuál es la jerarquía que tiene el departamento de prevención, el experto en prevención, etc. Es importante precisar que existen tres tipos de organizaciones por regla general de acuerdo a nuestra evidencia empírica. La primera son aquellas gerencias de prevención de riesgo que conforman un departamento de prevención de riesgo. La segunda es aquella empresa que tiene solamente un experto en prevención de riesgo, que es lo que se denomina el encargado de prevención de riesgos. Y la tercera es por intermedio de la externalización del departamento de prevención de riesgos con un asesor externo, ¿verdad? Un asesor independiente que da boleta de honorario y que asesora de manera externalizada a la empresa, o bien por intermedio de una empresa de asesoría como nosotros, S&S Movimiento, ¿verdad?, que también damos ese servicio de asesoría externalizada. La primera es una gerencia de prevención de riesgos que tiene un departamento asociado, es decir, que hay un gerente de prevención de riesgos que tiene asesores de prevención de riesgos subordinados y que a su vez tiene cuadrillas de trabajo. Por ejemplo, en una constructora hay cuadrillas de andamieros que dependen directamente del departamento de prevención de riesgos, ¿verdad? O bien hay cuadrillas de trabajo que se ocupan de aspectos relativos a la mantención en una fábrica y que dependen directamente dentro de la línea de mando de la gerencia de prevención de riesgos del departamento de prevención de riesgos laborales. Ahora bien, estas empresas que tienen esa gerencia en particular, además de contar con un equipo jerarquizado, ¿verdad?, ellos también tienen la potestad de dar instrucciones directamente a aquellos trabajadores que no forman parte de su equipo de trabajo, pero que básicamente tienen que cumplir todas las especificaciones relativas a la seguridad de la empresa, y que por lo tanto, si bien es cierto, no son directamente parte de la línea de mando del trabajador propiamente tal, sí pueden dar instrucciones, sí pueden detener trabajo, sí pueden exigir a los trabajadores que hagan el trabajo de una determinada manera, porque dependen de una gerencia en particular. Dentro de las particularidades de tener una gerencia de prevención de riesgo que conforma un departamento de prevención de riesgo, está la particularidad primero de que ellos tienen un presupuesto asignado a materias de seguridad y salud ocupacional, es decir, que este departamento de prevención de riesgo puede hacer compras relacionadas obviamente con seguridad y salud ocupacional, que son servicios, ¿verdad?, y productos relativos al área, y que son necesidades que tiene la empresa, pero que los canaliza por intermedio del departamento de prevención de riesgos. Por lo tanto, ellos pueden hacer compras, tienen un presupuesto asignado, ellos tienen un equipo de trabajo directamente y pueden dar instrucciones. Por lo tanto, en este primer caso,
La gerencia de prevención de riesgo sí efectivamente sería una jefatura de la línea de mando. En el segundo caso en particular, donde el experto en prevención de riesgo es una persona que básicamente es el encargado de prevención de riesgo en la empresa, es decir, una organización un poco más pequeña, más acotada, y que va a tener solamente una persona que va a estar desarrollando la labor de administrar todos los riesgos. En ese caso en particular, el encargado de prevención de riesgo es una persona que va a influir sobre las decisiones gerenciales que toma otra gerencia en particular. Va a ser un asesor transversal de toda la organización, desde el gerente general de la organización hasta el último trabajador. Ese experto en prevención va a estar dando sugerencias, va a estar influyendo, ¿verdad?, respecto de la toma de decisiones, la estrategia, ¿verdad?, que va desarrollando la empresa, y por lo tanto es una persona que, si se quiere, está un poquito más alejada de la toma de decisiones, porque es básicamente un asesor, ¿verdad? Y al ser un asesor, obviamente que no tiene presupuestos asignados, no tiene la potestad de realizar compras relativas a seguridad y salud ocupacional, ¿verdad? Y por lo tanto tampoco tiene personal directo asignado, ni tampoco personal indirecto asignado. Por lo tanto, en este caso, en este segundo caso en particular, tendríamos que el experto en prevención de riesgos de este tipo de organizaciones no es en su naturaleza una jefatura de la línea de mando. Bien, en el tercer caso, en aquellos casos donde el experto en prevención de riesgo es una persona ajena a la organización, es decir, que cumple con un régimen de visitas propiamente tal, visitas donde va el experto en prevención a elaborar un sistema de gestión o un programa de prevención de riesgos, va a desarrollar actividades puntuales en materia de seguridad y salud ocupacional, ¿verdad? Y va a controlar que la organización esté ejecutando toda la programación de trabajo. En este caso en particular, también influye el experto en prevención de riesgo en la toma de decisiones, también asesora de manera transversal a la organización, pero también, obviamente, porque es un agente externo de la organización, el experto en prevención de riesgo no tiene asignado presupuesto, no tiene asignado personal, tampoco tiene la potestad de poder hacer compras en materias de seguridad y salud ocupacional, y obviamente que no tiene la potestad de dar instrucciones a los trabajadores de la empresa, porque obviamente es un agente externo, y por lo tanto en este tercer caso el experto en prevención tampoco sería una jefatura de la línea de mando. En conclusión y en respuesta a la pregunta de nuestro querido suscriptor, ¿el prevencionista es o no una jefatura de la línea de mando? Bueno, desde nuestra perspectiva va a depender. ¿Y de qué depende? Del tipo de organización. Para nosotros, cuando hay una gerencia de prevención de riesgos, sí, los expertos en prevención de riesgos que forman parte del departamento de prevención de riesgos pasan a ser una jefatura tanto de sus subalternos directos como de toda la organización. Pero en aquellas organizaciones donde tienen encargado de prevención de riesgo o asesor externo en materias de prevención de riesgo, no sería directamente una jefatura, pero sí es una persona que tiene que influenciar en las decisiones gerenciales. Muchas veces nos hemos dado cuenta que los expertos en prevención de riesgo sufren mucho porque no se les considera como una jefatura. Y es que cada organización toma la decisión de si el experto en prevención de riesgo va a ser o no una jefatura en materias de la administración de los riesgos de seguridad y salud ocupacional. Es importante tener claro cuál es el rol que nosotros cumplimos en la empresa, tener claro cuáles son nuestras potestades, pero aclararla al inicio de la relación contractual para trabajar cómodos con ellos y en mancomunión con la misma información que tienen los trabajadores, porque si no, eso genera problemas tanto a nivel emocional del experto en prevención como de los trabajadores, cuando ese aspecto en particular
no está claro. Bien, espero que te haya gustado este video, espero que si te gustó, por favor compártenos en redes sociales para que podamos llegar a mayor cantidad de personas. Si te gustó, bueno, regálanos un like, recuerda suscribirte a nuestro canal, acuérdate que estamos subiendo videos todas las semanas para poder llegar a ser una comunidad gigantesca. Bien, desde mi parte me despido desde acá de la central de comandos de S&S Movimiento y que inicies el 2020 con todas las fuerzas igual que nosotros. Que esté muy bien, chao chao.